Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Toro y en el día de hoy les vengo a hablar sobre el diseño organizacional. Diseño organizacional no es más que el arte de organizar un trabajo y crear mecanismos para facilitar la implementación de las estrategias, la continuidad en los procesos y las relaciones entre las personas y la organización, con el fin de obtener una mayor productividad y competitividad dentro del mercado. Diseño organizacional es un proceso en el cual los gerentes pueden realizar la toma de decisiones, donde los miembros de la organización ponen en práctica dicha estrategia. Es un proceso en el cual obliga a los gerentes a dirigir la vista hacia dos sentidos, uno hacia el interior y otro hacia el exterior de la organización. Las cuatro piedras angulares del diseño organizacional son la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación. De estas estaremos ampliando más adelante cada uno de estos términos. Para iniciar empezaremos a estudiar las dimensiones primarias de la estructura organizativa según Pop. Dentro de estas tenemos la especialización, que no es más que la división del trabajo y asignación de las tareas. La estandarización, que consiste en la normalización de los procedimientos que se aplican a todas las tareas que se realizan con cierta regularidad. La formalización es el proceso de establecimiento de reglas, normas e instrucciones a las que debe someterse la realización de dichas tareas. La centralización consiste en localizar la autoridad en aquellas unidades directivas que deban tomar las decisiones principales. La configuración es la forma de la estructura organizativa que se alcanza con líneas jerárquicas de diferente longitud. Y por último, el tradicionalismo, que engloba el conjunto de valores que al ser asumidos por los miembros de la organización normalizan su comportamiento al desempeñar las tareas. Continuamos con las dimensiones organizativas o variables de diseño básicas según Child. Dentro de estas tenemos la asignación de tareas individuales, la cual consiste en identificar las competencias de los miembros de la organización y en relacionarlas con las responsabilidades que les son asignadas. La formalización es la determinación de los niveles jerárquicos a partir del concepto de ángulo de control, es decir, cuántas personas dependen de cada jefe en dichos niveles. La agrupación de tareas o departamentalización consiste en determinar una serie de criterios que permitan agrupar las tareas por secciones, departamentos, divisiones u otras unidades organizativas para buscar la eficiencia. El sistema de comunicación e información consiste, consiste en recoger los diferentes procesos que se interrelacionan en términos de unidades de información a los miembros de la organización para actuar de modo que puedan alcanzar los objetivos. La delegación de autoridad representa los diversos modos de resolver las imposibilidades de ejercer efectivamente la autoridad por parte de quien la detenta. Y la motivación incluye los variados sistemas que se implantan para lograr que los miembros de la organización se vinculen a esta asumiendo un compromiso profundo con lo que son capaces de desarrollar con más eficacia las tareas que tienen asignadas. Continuaremos con el análisis de los principios de diseño de la organización según Robbins. Dentro de esto tenemos la unidad de mando, que quiere decir que cada subordinado responde ante un único superior. El ángulo de control de autoridad, que equivale al número de subordinados que puede supervisar eficientemente un superior. Es evidente que al reducirse el ángulo de control, la jerarquía se alarga, lo que conlleva un aumento en el número de niveles jerárquicos. La división del trabajo. Para este autor supone que el trabajo se divide en tareas elementales cuya realización se asigna a diferentes personas. Puede hacerse de modo temporal o permanente. La departamentalización es el modo de coordinar las tareas mediante su agrupación en un departamento o unidad organizativa de acuerdo con ciertos criterios. Por otro lado, tenemos los análisis de los principios básicos del diseño, que son el eje vertical, el eje horizontal y el eje de equilibrio interno. Cuando se desea diseñar una estructura organizativa, las variables que en principio están bajo nuestro control, que son las variables de diseño, deben sincronizarse unas con otras, de manera que el conjunto sirva eficientemente a los fines para los cuales ha sido creado. El eje vertical se constituirá con un número mayor o menor de niveles jerárquicos, lo que dará como consecuencia una altura mayor o menor de la pirámide. El eje horizontal se constituye a partir el eje horizontal se constituye a partir de la consideración del número de tareas que se han de dividir
de los procesos esenciales de la organización. Por tanto, la definición de las variables y parámetros asociados con este eje dará origen a una mayor o menor anchura, en el caso de las pirámides. Por último, para garantizar la cohesión interna del sistema organizativo, incorporaremos ciertas variables y parámetros que facilitan cierto grado de dinamismo y armonía interna. Podemos ya observar en detalle de la manera en que de ir construyendo nuestra organización al modo en que trabajan los albañiles, como a manera de ejemplo. Continuaremos con el análisis de los diferentes modelos estructurales. Iniciaremos con el de diseño vertical, cuyos principios básicos son la autoridad, es decir, el poder legal o legítimo que da derecho a mandar sobre un grupo de personas. Es un concepto en evolución que contemporáneamente se vincula con el concepto de liderazgo. La jerarquía, que representa la aparición de niveles estructurales sucesivos dotados de distinta autoridad, que van engarzándose entre sí a partir de la responsabilidad asignada a cada nivel, lo que hace factible que cada nivel controle sus inferiores. La delegación, asignación de autoridad y responsabilidad a otras personas, normalmente un subordinado, para tomar determinadas decisiones. En la práctica puede ser formal o informal, puede hacerse por escrito o verbal, ser definitiva o temporal. No obstante, es frecuente que tenga un carácter definitivo en el tiempo y en los contenidos. La descentralización es la distribución de la autoridad del poder para adoptar decisiones de manera formal y permanente. Esta puede ser total o parcial, pero en general tiene un carácter más definitivo y formal que la delegación. Continuamos con el análisis del diseño horizontal. Los principios básicos de este diseño horizontal son la división del trabajo, reparto o división de las tareas en las cuales se puede descomponer una actividad, función entre otros miembros de la organización. Su finalidad consiste en reducir esfuerzos, aumentar la cantidad de output e incrementar la calidad de los resultados. La especialización es la asignación permanente en cada persona o unidad de una tarea específica de forma que incremente su destreza en la realización de la misma. La especialización busca aumentar la práctica productiva. Continuaremos con el modelo autocrático. Este modelo depende del poder de quienes ocupan el mando deben poseer poder suficiente para ordenar, lo que significa que el empleado que no cumpla órdenes procederá a ser sancionado. También tenemos el modelo de apoyo, que es un modelo que depende del liderazgo en lugar del poder y el dinero. A través del liderazgo, la empresa ofrece un ambiente que ayuda a los empleados a crecer y cumplir a favor de la organización aquello de lo que son capaces. Continuamos con el siguiente modelo, que es el modelo de la custodia. Este depende directamente de los recursos económicos. Si una organización carece de recursos suficientes para el ofrecimiento de pensiones y el pago de otras prestaciones, le será prácticamente imposible adoptar esta clase de modelo de custodia. Inicialmente va ligado directamente a los recursos económicos. A continuación tenemos el modelo colegial. Este depende de la generación por parte de la dirección de una sensación de compañerismo con los empleados. El resultado es que estos se sientan útiles y necesarios. Les resultaba más fácil aceptar y respetar el papel de estos en la organización. En vez de ser vistos como jefes, se consideraban como administradores.